el Tribunal Supremo Electoral admitió la impugnación que nosotros establecimos. Nosotros creíamos que esa impugnación no la iban a aceptar y la aceptaron. Nosotros nos sorprendimos muchísimo. La sorpresa continúa cuando se abren las primeras 4 urnas, y en esas 4 urnas se determinan que se le bajan 470 votos al precandidato Aldana en ese momento. Posteriormente guardan un silencio durante 2-3 días y nos vuelven a llamar, y ahí entonces se vuelven a abrir otras 11 urnas, de forma tal que de 15 urnas que se abrieron para escrutarlas en ese momento, se determinó que alrededor de 2.600 votos se le bajaron al precandidato Aldana en ese momento. Si la tendencia continuaba hasta el momento y se seguían abriendo las urnas con las otras 50, iba a ser alrededor de 12.200 votos que se le iban a reducir al precandidato Aldana, quien estaba ganando en ese momento con 8.000 votos abultados. Significaba entonces que nuestra candidatura iba a salir victoriosa con 4.000 y fracción. Sorprendentemente, ese último día de conteo se presentó por la tarde el magistrado David Matamoros Watson a detener prácticamente el escrutinio, diciendo que no se iba a revisar ya el cuadernillo, solo se iba a permitir revisar los votos que estaban en las urnas y además el acta, lo cual nuestra representante se opuso, y en ese momento prácticamente se detuvo. Posteriormente yo me presenté al Ministerio Público a interponer una denuncia en contra del magistrado David Matamoros por una intervención directa en un proceso de conteo que prácticamente nos estaba dando el resultado, y ante el resultado de victoria, y ante eso él tuvo que intervenir directamente en un asunto que linda con el abuso de autoridad y además de otros delitos electorales. Y parece ser que cuando ellos ya tenían las 15 urnas y miran que la tendencia es que la candidatura correspondía a mi persona, hubo que intervenir directamente el Partido Nacional. Yo supongo que en ese momento es el Partido Nacional, son los intereses, los miedos y los temores a tener un candidato como yo, enfrentando una candidatura a la alcaldía, que no solo significa un enfrentamiento con un candidato que representa a estos grupos poderosos fácticos también y de poder directo, en el sentido de verse confrontados con un candidato fuerte. Supongo que eso hizo que hubiese un proceso de intervención tan descarado a todas luces, y claro, este tipo de gente también está acostumbrado a que uno interpone una denuncia en el Ministerio Público y burlarse del sistema. Yo me imagino que el día en que yo acudí al Ministerio Público, este hombre se estaba muriendo de la risa, porque tienen el control del Ministerio Público, tienen el control de la Corte Suprema, para ellos es risible, tienen el control absoluto del sistema. Yo lo que he determinado es que este hombre no puede quedarse así avalando, determinando, imponiéndose frente a un fraude. Pero en concreto creo que se debe a ese tipo de mecanismos para detener un candidato fuerte a todas luces, porque no solo significa confrontar en la capital el sistema corrupto, sino en todo el país. Yo no puedo determinar si hubo intervención del Partido Libertad y Refundación, o por lo menos de su dirigencia, porque no puedo acusar al partido. Recuerde que yo soy un miembro del partido. Yo he dicho también públicamente que la militancia del partido, que todos nosotros, que todas nosotras, estamos muy bien compenetrados en lo que significa un partido de esta naturaleza que nació en las calles. Por lo tanto, el compromiso con la ética, el compromiso con la transparencia, el compromiso con la anticorrupción es muy fuerte. Por lo tanto, avalar un fraude no es admisible para un partido como Libre. Por eso yo he esperado que la dirigencia del partido sea más deliberante en este asunto. Sí lamento que la Comisión Nacional Electoral no haya sido más diligente, no haya tenido una acción mucho más precisa para poder tener un papel firme dentro del proceso de escrutinio, y de forma tal que no se dieran los abusos que se dieron, o establecer las alertas necesarias. Pero por la parte de la dirigencia máxima del partido, me refiero al coordinador general, el presidente Zelaya, y a doña Xiomara, hubieron comunicaciones con ellos en los que ellos nos dijeron claramente que no iban a admitir este tipo de abusos, este tipo de fraudes. Por eso, a estas alturas, que hemos tenido de nuevo comunicación con el coordinador general, nosotros estamos esperando que haya, a pesar de que ya se dio la declaratoria de elecciones, ahora una participación de la dirigencia del partido, para que lo que no pudo hacer el tribunal revirtiendo el fraude, sí lo pueda hacer el partido a estas alturas. Primero, eso es un candidato al fraude.
Yo he estado conversando con las dirigencias de base, con mucha gente, primero tendrá mucha dificultad él para que gente que no lo vea él como un candidato que ganó limpiamente lo pueda acompañar. A mí me da mucho pesar porque yo estimo mucho a Jorge Aldana. Cuando yo acepté esta precandidatura con mucho cariño, que iba a enfrentar candidatos que los aprecio mucho, yo le he dicho al precandidato Aldana, yo no creo que usted haya dirigido un proceso de fraude, pero desafortunadamente gente que está alrededor de él sí lo ha hecho. Yo he querido que él hubiera tenido una actitud más contundente en relación a lo que es correcto hacer cuando una candidatura se gana de esta forma. Entonces yo creo que en ese sentido la dificultad que va a tener él para sobreponerse a un señalamiento que ya existe de ser un candidato de fraude, y sobre todo mirándome en este caso a mí como el candidato que se le quitó una elección y que a todas luces se comprobó que en efecto fue mediante estas mafias o triquiñuelas. Es interesantísimo ver el movimiento social, el movimiento popular, la academia, el movimiento estudiantil universitario de los demás niveles, el movimiento artístico del país, los grupos de intelectuales dentro del partido, cómo han rechazado esta actitud impositiva y de fraude que se ha hecho en contra de mi persona. Eso tiene problemado al partido, eso tiene con dificultades a nivel de poder avanzar en un partido que debe de levantar una bandera de integridad. Por lo tanto, ahí la dirigencia del partido tiene un reto enorme para poder resolver este asunto y poder enfrentarse en un proceso de elección mediante alianza o en forma independiente de forma fuerte y contundente. Significa en principio para el partido una afrenta en un asunto que no debe aceptar, en un asunto que el mismo partido debe de condenar, la dirigencia del partido, porque la militancia del partido pues tendrá que ver en sus dirigentes los ejemplos a seguir. Luego, para el pueblo hondureño significaría permitir que este tipo de imposiciones se den, significaría una decepción más, porque significaría entonces que un partido como el nuestro estaría aceptando una situación de esta naturaleza y se convertiría prácticamente en similar al Partido Nacional y Liberal y no habría mucha diferencia. Por lo tanto, la dirigencia de Libre, que estamos convencidos que debemos de hacer lo correcto y que debemos de enarbolar, que debemos de decir y que debemos de hacer lo que dicen nuestros estatutos, nuestro ideario por el cual nació el Partido Libertad y Refundación, tenemos que continuar con una lucha mucho más difícil, más complicada, pero que tenemos que hacerlo. Es decir, tenemos que levantar una cultura por la ética, aunque algunos dentro del partido no lo quieran hacer. Primero, yo no puedo aceptar ser un candidato del fraude. No voy a aceptar ser un candidato del fraude, me refiero a integrar una planilla del fraude. Si el señor Jorge Aldana al final se impone como candidato, yo no puedo quedar integrado en esa planilla. Ya he tomado la decisión de renunciar a una planilla de esta naturaleza, ¿verdad? Independientemente de que quedara como primer regidor, porque ese no es el punto. El punto está en que se comprobó un fraude, abriendo las urnas incluso, comprobándolo con cuadernillos y todo. Entonces, en ese sentido, yo no puedo hacerlo. En segundo lugar, yo como defensor de derechos humanos, como conocedor también de la reforma política en el país y del sistema electoral, pues también estoy decidido a enfrentar con fuerza a estos hombres que se han impuesto a pura corrupción, y me refiero a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, si no se revierte este fraude. Más bien ellos me dan a mí un sustento para luchar en contra de ellos y para verificar lo que ya nuestras investigaciones han dicho, que el mal de origen viene desde los partidos políticos, si estos se dejan manipular, si estos permiten un proceso de fraude, porque al final hay que ver que estos son los tomadores de decisiones mediante mecanismos de fraude. Entonces me da la posibilidad de perseguir a estos magistrados y de demostrar políticamente lo que ellos significan. Lo que significa que aunque yo vaya al sistema de justicia, que sé que no va a dar los resultados del caso, pero políticamente voy a perseguirlos, políticamente voy a establecer con claridad los niveles de corrupción, tomando mi caso como un asunto emblemático, como un asunto particular de una persona que, conociendo, estudiando el sistema, después se mete al sistema, es víctima del mismo sistema que yo ya había estudiado, por lo tanto me permite continuar en una acción que es importante en estas circunstancias, porque recuerde que hay muchos elementos que pululan alrededor de la situación electoral del país.